Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos visitan el día de hoy. Tenemos para el día de hoy a Marian Bosa. Ella, bueno, fue alumna de la Universidad Central de Venezuela, es graduada en la Escuela de Administración y Contaduría y actualmente se encuentra en Barcelona, España, y nos va a hacer una presentación titulada Entrevistas y competencias en la era 5.0. Entonces, bueno, Marian, bienvenida. Ujú. Este es tu casa, siempre lo ha sido. Y bueno, tienes la presentación en tus manos. Continúa Vale, entonces. pues muchas gracias por esta invitación. De verdad que, bueno, es un pequeño honor. Siempre me he hecho ilusión hacer algo por la escuela como buena desista. Entonces, bueno, me parece que es una oportunidad de aportar a la distancia. Entonces, bueno, sin más preámbulo, bueno, mi nombre es Marian Bosa. Hoy les quiero hablar sobre lo que es la parte de entrevistas y competencias en la era 5.0. Entonces, ¿por qué les voy a hablar yo de esto? Entonces, para ello me gustaría presentarme y que sepan quién les va a contar esta historia. Yo me gradué en la UCB de licenciada en Administración Comercial en el 2012, ya son 8 años desde que recibí mi título en el aula magna, promoción 91. Y bueno, desde que empecé a trabajar, siempre tuve experiencias a nivel de marketing y ventas, sobre todo en empresas de gran consumo como lo son Kraft Foods y Reckitt Benckiser. Sí, bueno, Kraft Foods hoy en día empresa Mondelez y Reckitt Benckiser, que por lo general no suena mucho, la que comercializa productos como Vanish, Gulay, Airwick, Durex. Y bueno, siempre me apasionó mucho el mundo del marketing y las ventas y yo estaba súper segura de que iba a hacer esto toda mi vida porque me encantaba el marketing. Pero bueno, la vida cambia. En el 2015, como otros tantos venezolanos, migré a Barcelona, España. Llevo ya 5 años acá. Y bueno, empieza un proceso de redefinir qué es lo que toca hacer porque, bueno, exige muchos cambios, exige adaptación y mucha resiliencia. Yo vine acá con la intención de hacer un máster en marketing digital, así lo hice, así lo completé, seguí trabajando en marketing y de repente en los años tuve como que un clic y decidí que quería estudiar o hacer un máster en recursos humanos. Siempre tuve mucha motivación por lo que es el mundo de las personas, desde el momento que hice el grado y tenía como que esa piquiña y dije que bueno, vamos a probarlo. Hice el máster y descubrí que me encantaba, que quería hacer un cambio en mi vida. Aparte, pasaron muchas circunstancias, tanto personales como profesionales, que dije que necesitaba esto. Y hoy en día trabajo como IT Recruiter en una consultora tecnológica muy grande española que se llama Everis, que, bueno, puede ser competidora directa de lo que conocen como un Accenture o IBM, para que se hagan una idea. Es una empresa de, por lo menos aquí en España, de más de 15.000 empleados y que tiene presencia en 18 países. Entonces, bueno, me tocó esta circunstancia de mezclar la tecnología con el recruitment y es por eso que, bueno, vengo a hablarles un poquito de esto, bueno, aquí en la noche, en el día de hoy para España, para Venezuela, perdón. Entonces, primero vamos a ubicarnos en dónde estamos, porque claro, aquí hablamos de era 5.0 y dirán, pero ¿cómo que era 5.0? Entonces, primero veamos dónde empieza cada uno. Estas eras, digamos que es a raíz de las eras de la información, es decir, desde que empieza el Internet. Entonces, hablamos que en 1990, cuando empieza como que el mundo del World Wide Web, es la era punto cero. Luego hablamos de la 2.0 en el 2004, que empieza las redes sociales. Luego en el 2006, que es empiezan a llegar todas las innovaciones con la nube. Luego en el 2016 ya empezamos a hablar temas de Big Data, Machine Learning, hasta lo que estamos en el día de hoy, que es la era 5.0 y ya se está proyectando para la 6.0. ¿Por qué cada vez vamos más rápido? Bueno, porque así va evolucionando la tecnología y tenemos que ir evolucionando con ella. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que significa cada una de estas eras. La era 1.0, bueno, es como que el inicio de lo que es la página web. Es decir, que había un usuario y solo nos limitábamos a la lectura. Así que éramos meramente pasivos. No intercambiábamos información con lo que veíamos en el Internet. Luego llega la era 2.0, que es en el 2004, que es con la llegada de lo que es las redes sociales. Empieza a llegar Facebook, vemos blogs, High Five y todas esas redes sociales que llegaron bastante viejas, bastante antiguas, y es cuando empieza a haber un intercambio de información y es cuando se nos empieza a dar voz y voto a los usuarios.
Y bueno, a raíz de esto, bueno, llegamos a esta era 3.0 que vemos y que esta gente tecnológica dice, podemos obtener información de esta gente. Entonces empieza lo que es como que esta web semántica. Es decir, que si por ejemplo metíamos una palabra en Google, ya Google lo como que de alguna manera analizaba lo que nosotros veíamos y esto se guardaba en una nube. Entonces también aquí se inicia como que la conectividad a través de cualquier dispositivo, es decir, la posibilidad, los smartphones, tenemos tablets y también algo aquí muy importante es que empieza todo el tema de geolocalización, es decir, que a través de nuestros teléfonos se sabe dónde estamos. Luego, la era 4.0, bueno, empezamos a ver como que los modelos predictivos, porque bueno, ya los tecnológicos tienen la capacidad de hacer este estudio de datos. Y es que empieza este mundo del Big Data y vemos y que, pero qué información muy valiosa. Y asimismo, bueno, se introducen temas como lo que puede ser el Machine Learning, es decir, que las máquinas aprenden lo que nosotros estamos haciendo y a raíz de eso, pues van ejecutando algún resultado. Y el día de hoy, bueno, que estamos en la era 5.0, vamos a ver avances como cosas como es el Internet of Things, es decir, objetos que ya están conectados a Internet, también vemos temas de inteligencia artificial y sobre todo lo que se está trabajando día a día y que pueden ver en cualquier momento es el tema de automatización de procesos. Entonces, ya vimos dónde estamos. Entonces, aquí desde mi punto de vista, ¿cuáles son los retos de la era 5.0? Digo desde mi punto de vista porque, bueno, aquí no soy ninguna experta a nivel tecnológico ni de transformación digital, pero bueno, por mi trabajo, por el sector en que me encuentro, sí tengo que leer mucho y tengo que mantenerme actualizado respecto al tema. Entonces, lo que yo creo que serían estos retos. Primero, la transformación de las empresas y las personas, porque ya creo que lo estamos viendo con las pandemias. De hecho, esta sesión es un buen momento de ejemplificar qué es la transformación. Es decir, todo se está digitalizando, todo está llegando de forma automática, así que es el momento de hacer cambios. Entonces, es un reto de que no exista la resistencia, que nos abramos y adoptemos la tecnología como un aliado. ¿Qué otro reto podemos ver aquí? Bueno, la convivencia de las generaciones que hacen vida hoy en el mundo laboral y bueno, como consumidores en general, que son los baby boomers, la generación X, los millennials y hoy es la nueva generación Z o centennial, que son usuarios totalmente diferentes, que además hacen vida en una empresa, que consumen de manera diferente, que usan la tecnología de manera diferente. Entonces, es bastante, bueno, bastante interesante lo que se viene aquí. Lo mismo el tema de protección de datos. Ya les dije que, bueno, que ya cada vez es más inteligente el Internet, ya cada vez tiene la tecnología, la manera de obtener información sobre nosotros, sobre cómo consumimos. Entonces aquí se viene un reto bastante importante de cómo protegemos esa privacidad y cómo nos mantenemos todavía en intimidad. Aquí hago inciso y si no han visto hay un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma, que habla un poco sobre este tema y está bastante bueno y muy interesante. Otro tema aquí que veo es la parte de automatización y bueno, lo que es la creación de robots. Cuando digo robot no me refiero netamente a un R2-D2 o un robotina de los supersónicos ni nada de esto, aunque vendrá. Pero bueno, vemos que ya las personas no seremos tan necesarias para ciertos procesos. Entonces aquí, bueno, viene un poquito lo que quiero hablar más adelante, que es el tema de competencia. Y bueno, finalmente lo que son los entornos VUCA, que en inglés es Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity, lo que vendría a ser en castellano volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Que, bueno, básicamente con esto del COVID vivimos en un entorno VUCA totalmente porque no sabemos qué va a pasar y hay una tensión en incertidumbre bastante grande. Y esto probablemente se va a mantener por mucho tiempo y que va a ser cada vez más recurrente. Perdón, aquí viene un video que más o menos les habla sobre el tema de la importancia de la transformación digital en las personas. El viaje de la transformación nunca acaba. Hay que adaptarse y evolucionar continuamente. Cualquier cambio en el ecosistema empresarial implica empezar de nuevo. Necesitaremos informes en tiempo real para poner la información al servicio de la organización y para tomar mejores decisiones.
Pero el cambio no será total si no eliminamos silos funcionales de la organización. Tenemos que trabajar y colaborar de una manera diferente. Desarrollar capacidades digitales, desarrollar procesos e integrar, poner a las personas primero como estrategia de negocio para asegurarnos de que la organización puede moverse rápidamente e innovar. La tecnología, aunque sea necesaria, sola no es suficiente. Solo dotarnos de sistemas no nos hará por sí mismo ni más inteligentes, ni más rápidos, ni más flexibles. La transformación digital es un desafío continuo, tanto tecnológico como de personas. Vale, aquí un poco era el llamado, lo que estaba explicando anteriormente, era el hecho de adoptar la tecnología, de convertir en nuestro aliado. Cada vez seremos como menos necesarios como personas para ciertos procesos, pero la intención es que nos reinventemos y seamos capaces de utilizar la tecnología para ejecutar acciones quizá un poquito más estratégicas. Entonces, dado a esta como que breve introducción, vamos a hablar sobre lo que serían las competencias que serían necesarias para esta nueva era. Pero primero, bueno, hagamos un pequeño overview de lo que son las competencias como tal. Entonces, bueno, vemos aquí tomé tres conceptos. Primero, el de la RAE, que no es más que pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Luego, si nos vamos a la Wikipedia, una combinación de atributos relacionados con el conocer y el comprender, el saber cómo actuar y el saber cómo ser. Y finalmente tomé como la principal, digamos, y que va más enfocada a todos los temas de organizaciones, la de David McClellan, que es un psicólogo americano de los años 20 aproximadamente, que bueno, es el que habla todo el tema de la teoría de la motivación. Entonces, él define las competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar con éxito una determinada función profesional en una determinada organización. Es decir, lo que necesitamos para ejecutar nuestro trabajo, básicamente, de forma exitosa. Entonces, si vemos aquí el modelo iceberg de, bueno, de lo que vendría a ser estas competencias, vemos que lo que vemos son estos conocimientos y habilidades. Es decir, lo que hacemos y los que somos capaces. Las competencias por lo general son fáciles de desarrollar, se pueden entrenar. Mientras que tanto, lo que es la parte de lo que es autoimagen, valores, rasgo de personalidad, la parte motivacional, son más intrínsecos de nosotros como seres humanos y que no se pueden desarrollar tan fácil. Digamos que eso irá cambiando a medida que nosotros como personas vayamos cambiando y nos veamos afectados por diferentes circunstancias que nos hagan cambiar esa parte como que más de valor y lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué competencias creo yo que serían imprescindibles para la era 5.0? Aquí pudiésemos hablar, listar infinidad, pero digamos que no quería ser repetitiva con lo que siempre vemos. Entonces, cuando hablamos de hard skills, hay que tener en cuenta que un hard skill o competencia dura son aquellas habilidades técnicas, es decir, que están relacionadas a lo que es el trabajo en sí. Mientras que las soft skills o competencias suaves son las que vienen del comportamiento de nosotros como personas. Entonces, a nivel de hard skills, ¿qué es lo que vemos que es necesario? Y aquí, bueno, puedo decirlo con bastante certeza porque trabajo en el sector de tecnología. Entonces, ¿qué va a ser importante? Es algo que ha venido siendo importante hace muchos años, pero que ahora hay que reforzarlo más, que es el tema del inglés. ¿Por qué? Porque al final todo el tema de la tecnología, digamos que mayormente se desarrolla en los Estados Unidos. En Silicon Valley están las mayores empresas de tecnología, por lo que todo el material viene en inglés, o por lo menos la mayoría. No digo que no habrá personas que vayan a innovar en Europa o en Latinoamérica, por supuesto que sí, pero la mayoría viene de allá. Así que si no se han tomado todavía el tiempo de hacer un curso, lo recomiendo muchísimo. Lo mismo, por ejemplo, si hay alguien aquí de Europa o que tiene intenciones de emigrar aquí a Europa, si pueden aprender algún otro lenguaje, lo recomiendo. Lenguajes de programación. Si alguno aquí tiene la piquiña de sentarse a programar código, lo recomiendo muchísimo. Yo, por ejemplo, no he tenido ese llamado de momento. Espero que algún día lo tenga porque hacia acá vamos. Sobre todo, bueno, si vemos, por ejemplo, si quieres desarrollar tu blog personal por alguna razón, tienes que tocar un poco del lenguaje de HTML.
Entonces ya veremos que cómo los lenguajes nos irán ayudando a automatizar mucho más estos procesos y que incluso tener nociones de esto nos ayudará. Data Analytics, la capacidad de que tengamos de estudiar los datos, de comprenderlos, de tener datos predictivos, de utilizar software que nos den información que nos vaya a servir para las decisiones a futuro. Igualmente, gestión de software como ERP o CRM. Cuando hablamos de ERP es Enterprise Resource Planning, como por ejemplo un SAP, o un CRM, que puede ser por ejemplo un Salesforce. ¿Por qué? Porque simplemente ya el hecho quizá de que usemos un Excel para sacar temas de contabilidad, es importante saberlo, pero ya lo va a hacer todo el sistema. Entonces ya mejor directamente aprender el sistema. También conocer de social media, que me van a decir que no, que yo no me dedico al marketing, que yo paso de esto. Vale, no pasa nada si por valores tú no te sientes cómodo con teniendo un Instagram o lo que sea, pero es importante que tengas nociones. Es importante que sepas lo que viene, lo que está en el mercado y cómo puedes potenciarte tú como candidato a través de las redes sociales, y ya hablo un poco de esto más adelante. Y lo mismo tener nociones de lo que es el SEO y el SEM, es decir, Search Engine Optimization y Search Engine Marketing. ¿Por qué? Porque, bueno, al final todo está en un buscador. Google es quien controla la mayor base de datos del mundo. Así que si tenemos nociones de cómo se busca, cómo nos pueden encontrar por internet, nos va a ayudar muchísimo más. Y bueno, en soft skills quizá el cuento se cuenta solo, pero bueno, ¿qué es importante? Bueno, ahorita más que nunca adaptabilidad, lo estamos viviendo ahora con esta pandemia. El hecho de que podamos ajustarnos a cualquier entorno. Creatividad, que no significa ya en temas de publicidad crear ideas súper innovadoras, bueno, no innovadoras, la idea es siempre innovar, pero que sea que siempre pensamos en creatividad como la publicidad, y no es así. Creatividad es pensar, es thinking out of the box, perdón por el término en inglés. Y eso, tener la capacidad de tener nuevas ideas y poner nuevas ideas sobre la mesa. Hablé al principio de esto, la resiliencia, la capacidad que tenemos de, bueno, de pararnos luego de un hecho que nos haya afectado bastante. Creo que de esto, bueno, los venezolanos tenemos bastante, los que nos ha tocado emigrar, somos bastante resilientes, así que a quien le toca emigrar y que está en esta sala, e incluso al venezolano en sí, que está aquí, ya esta es una competencia que la tenemos bastante arraigada. El hecho de ser flexibles, que también va atado con la adaptabilidad. Carácter de emprendeduría. Esto no significa, si tú no quieres montar tu negocio porque te sientes cómodo estando en una empresa, está bien, pero bueno, que tengas la capacidad de traer nuevas cosas a estas empresas, de que tengas nuevos proyectos, nuevas formas de hacer. Esto cada vez se valorará más. Y más que trabajo en equipo, aquí me quiero hablar de colaboración. Sí, el trabajo en equipo es importante, pero es aprender a colaborar, es decir, cómo ayuda al otro y cómo el otro me puede ayudar a mí de una manera armoniosa, y sobre todo a nivel virtual, que ahorita es bastante importante. Yo desde marzo no voy a la oficina y cada vez esto lo tengo que ejecutar más. Entonces, para que podamos saber más o menos cómo va a venir ese recruiting, qué tengo que hacer yo para el candidato, como candidato, para que me tomen en cuenta, es bueno, les contaré un poquito como que de 3 principales tendencias que se están hablando ahorita en el mundo del recruiting. Hay muchos más, pero bueno, quise en este caso hacer highlight a 3. Primero, bueno, no es un concepto súper nuevo, pero que no pierde vigencia. Es el employer, y el employee branding quizás sea un poquito más nuevo. Entonces, cuando hablamos de employer branding, son esas acciones que trabaja la marca empleadora con la intención de captar estos nuevos talentos. Y bueno, así como el engagement de los actuales empleados que tenemos. La idea es como que conceptualizar esa value proposition de las empresas, es decir, que la empresa tenga la capacidad de mostrar cuáles son sus valores, qué lo diferencia del resto, y bueno, a través de esto ejecutar varias acciones para que pueda captar a los candidatos ideales, al empleado ideal. Otro concepto que vemos aquí, que quizás es un poquito más nuevo, es el inbound recruiting. Si hay gente aquí de marketing, ya les sonará por el tema de inbound marketing.
Y bueno, ¿qué es el inbound recruiting? No es más que una metodología de reclutamiento centrado en el candidato. Siempre el candidato en el centro, así como en el inbound marketing, el customer está en el centro, aquí en el caso hablamos del candidato. Y lo que hace es ayudar a las empresas a atraer el talento adecuado, es decir, el que yo quiero que esté conmigo por valores, por las competencias que yo creo que necesite en mi empresa. Y bueno, la idea es que durante ese proceso de selección yo lo enamore y lo contrate y finalmente fidelizarlo a mi empresa y que se vuelva como un embajador de mi marca. Este concepto es de, bueno, una persona experta en recursos humanos aquí en España, que es Tony Jimeno, que, bueno, ha sido uno de los fundadores de una empresa llamada Talent Club, que es un software que, bueno, ha ido desarrollando un software para permitir el inbound recruiting. Y bueno, finalmente, algo que es muy importante, que es el People Analytics, es decir, análisis de los datos vinculados a los procesos de selección y el ciclo de vida del empleado. La finalidad es simplemente desarrollar modelos predictivos que ayuden a mejorar el candidate experience, es decir, saber qué tipos, cómo son mis candidaturas, son hombres, son mujeres, de qué país vienen, de qué sectores vienen, de qué universidades vienen, cuáles son sus competencias, cuál es su experiencia. Cuando está esta persona, está solamente 3 meses, dura 1 año. De esta manera podremos tomar mejores decisiones a futuro. Y es lo que tiene que ver, bueno, es lo que venía hablando con todo el tema de Data Analytics y lo importante que es conocer el análisis de los datos. Entonces, sabiendo esto, como que estas tendencias del recruiting, digamos que nuestro fin como candidatos, bueno, es que ser seleccionados, pero una primera cosa que queremos hacer es llegar a la entrevista. Entonces, la entrevista, ¿qué objetivos tiene? Primero, mostrar al empleador mis habilidades y conocimientos y dar a conocer mis motivaciones y valores. Es decir, yo venderme de alguna manera. Pero también es importante y que debemos tener claro siempre como candidatos es obtener información sobre la posición y medir mi compatibilidad con la empresa. Aquí me pasa con muchos candidatos que tienen muchísimo miedo a la entrevista, que lo entiendo porque le importa, pero hay que verlo como una cita. Yo te quiero elegir así, pero tú también me tienes que elegir a mí. Entonces es como que esa primera cita para ver si somos compatibles y a ver si seguimos saliendo y podemos tener una relación a largo plazo. Entonces aquí les mostraré un video. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, either brushed. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Yes. Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay.
bueno, es un proceso de selección bastante divertido. Lastimosamente no podemos hacer esto en esta era, pero bueno, aquí lo que quiero que se lleven es que, bueno, aquí que hizo Heineken hizo, bueno, un producto de selección bastante innovador, pero de alguna forma encontraron actividades que reflejaran cómo ellos son como empresa y qué es lo que buscan. Entonces aquí vemos que ponen en valor mucho el tema del employer branding y buscando las competencias que ellos esperan de las personas que van a estar con ellos, que vemos que es pasión, vemos que también personas colaboradoras que están dispuestas a ayudar al otro. Y bueno, quizá en este caso no vemos cómo es el diálogo como tal con los candidatos, pero para que se hagan una idea de que finalmente la intención es esta. Aquí me hubiese gustado que, bueno, que mostrase un poquito más de ver esa reacción de los candidatos sobre como tal la empresa. Pero bueno, también son personas que son estudiantes en práctica y quizás estaban más nerviosos. Entonces, primero, hablar un poquito de unos tips para conseguir una entrevista, que es bastante importante. ¿Cómo llegamos hasta allá? Entonces aquí los tips que les daría, y bueno, tomando en cuenta de que tengo que revisar muchos currículos a diario, primero, la idea es que preparen un CV conciso y que destaque las habilidades y conocimientos. Si puede ser de una página, mejor. Entiendo que hay personas que tienen muchísima experiencia y claro, les cuesta muchísimo reducir esto, pero hay que tratar de hacerlo en un máximo de 2 hojas, sin más. Y ponerle información que sea relevante, es decir, y que se adapte a la posición a la que estás aplicando, sobre todo. Si vas a cambiar de sector por lo que sea, porque te tocó, porque quieres hacer un cambio, pues trata de poner en valor aquellas cosas que estén relacionadas a esa nueva vacante que hayas podido hacer en tus trabajos anteriores. El diseño del CV debe ser coherente con la posición a la que te apuntes. Es decir, si eres una persona que está dedicada a todo lo que es el tema de user experience o en temas de publicidad y mercadeo, pues es bastante común ver currículos más coloridos, con diseño, pero en cambio, si va a ser para una posición de abogado y tal, la idea es que seamos un poquito coherentes y que mantengamos de alguna manera la forma, sin que se pierda nuestra esencia como persona ni nuestra creatividad, pero que sea de alguna forma ajustada a lo que vamos a hacer. Apúntate a aquellas ofertas en las que consideres que cumples la mayoría de requisitos. Diariamente me encuentro con temas de que si, por ejemplo, estoy buscando un abogado y se apunta una persona que hace temas de maquinaria. No lo hago. Primero por un tema de que cae mal y porque no los van a tomar en cuenta de ninguna manera, o sea, porque no se ajustan de ninguna manera a la oferta. Que si es por darme visibilidad con el entrevistador, con la empresa, hay otros medios. Puedes apuntarte a una oferta genérica que tenga la empresa en el website, puedes contactar por LinkedIn directamente con alguna persona que trabaja en la empresa y decir, oye, hola, estoy aquí, creo que mi perfil se puede ajustar, pero esto de apuntarse solo porque sí, para que me vean, no es correcto. Ten actualizado y optimizado tu LinkedIn, o sea, y cuando aquí hablo de optimizado, ¿qué quiero decir? Muchas palabras claves, es decir, si yo quiero que me reconozcan como IT Recruiter, tengo que tener palabras por las que me encuentren esos reclutadores. Al final, un recruiter cuando usa LinkedIn lo hace a través de booleanos, es decir, palabras claves. Lo que hacemos es como formulamos como si hiciésemos una fórmula en Excel. Entonces lo que hacemos es decirle, bueno, tráeme personas que tengan estas y estas palabras claves o que no tengan esta o que tengan esta y esta. Entonces, a la medida que incluyas palabras claves que estén más relacionadas a tu sector y al trabajo que quieres hacer, mucho mejor, será más fácil encontrarte y te posicionarás mejor en LinkedIn. Sí, hay una forma de medir el posicionamiento en LinkedIn, lo que pasa es que, bueno, esta forma que Pedro ya me había dicho que habían hecho una formación de esta, así que no me quiero ampliar. Lo otro, tener una buena red de networking en offline y en online. En offline, si existen eventos de tu sector, que vayan profesionales que estén en la misma onda que tú, asiste. No siempre, si no quieres, pero trata de asistir de vez en cuando. Lo mismo que está en grupos de profesionales
o actividades. Aquí, por ejemplo, es muy popular todo el tema de los meetups, es decir, de encuentros a través de una aplicación que hacen actividades no solo sociales, sino para diferentes gremios, y que, bueno, es bastante interesante ir porque compartes información del sector. Y en online, lo ideal es que siempre tengas más de 500 contactos para tener un buen posicionamiento en LinkedIn. Así que si no te has puesto, si te ha dado pereza, recomiendo muchísimo que se pongan un rato, un par de horas, y empiecen a agregar gente, pero no a lo loco. Gente que pueda aportar a esa red de profesionales, gente de tu sector, recruiters de empresas que te gustan, y así sucesivamente, bueno, vas creando como un círculo. Y la idea es que, bueno, vayas viendo un poco qué publican estas empresas, qué publican estas personas. El hecho de participar hace que vayas creciendo. Lo mismo en Twitter, y aquí, bueno, casa herrero, cuchillo de palo. Yo, por ejemplo, no uso Twitter desde hace muchos años, pero es una buena red social para alimentar tu red online. Y bueno, que es lo que viene a continuación, que es la parte de trabajar tu marca personal. Súper importante que cada vez nosotros como profesionales pongamos de alguna manera nuestro valor a través de redes sociales o demás, y tener presencia online en general. Esto que yo estoy haciendo aquí el día de hoy es una forma de trabajar mi marca personal. La idea también, porque bueno, Pedro hará un video de esto, una grabación, se publicará en YouTube. La idea es que yo lo comparta también en mis redes sociales, y de esa forma me verán gente del sector, y yo poco a poco iré como que ganando como que más seguidores. Esto, bueno, me permitirá haciendo colaboraciones de alguna manera con la gente, entre otras cosas. Y muy importante, hay que formarse y actualizarse. La tecnología avanza muy rápido, ya lo he dicho, tenemos que avanzar con ella. De alguna manera, tenemos que leer, apuntarnos a blogs, escuchar charlas, videos tech, hacer cursos de nuevas cosas, de metodologías ágiles, de programación, de lo que sea que esté viniendo, tratar de tener la mayor cantidad de nociones posibles para no quedarnos obsoletos. Entonces, finalmente, cuando llegamos a esa entrevista, ¿qué es importante tener en cuenta? Ya leyeron mi currículum, vieron que yo era el candidato que podía ajustarse a las necesidades de esta posición. ¿Qué necesito yo para una buena entrevista? Primero, hay que dejarnos el tema de mentir. Hay mucha gente que va y miente en su entrevista, y es algo totalmente que no tiene nada que ver con esa persona. Seamos nosotros mismos. Aquí no hay mayor misterio. No se trata de llegar de una forma pedante o arrogante, no, simplemente de mostrarnos transparentes y ver si finalmente esa relación, esa cita que yo tengo con la empresa va bien, y si podremos tener una relación a largo plazo. Está bien tener nervios, pero no nos dejemos vencer por ello, somos profesionales y bueno, tenemos la capacidad de vencer esto, así como hacíamos una presentación en la universidad, bueno, aquí también. Tener nervios, no pasa nada, el entrevistador lo notará, si es un buen entrevistador, y que lo correcto es que lo sea, hará que te sientas más cómodo, tratará de que se rompa el hielo y que te sientas en un ambiente como que más amigable. Si tienes nervios es porque te importa y, bueno, se valora también. Hay que tener en cuenta cuáles son tus fortalezas y tus áreas de mejora. Es decir, prepararse la entrevista. Tener siempre presente, incluso escribirlo, tener un guión de, bueno, estos son mis puntos fuertes y esto es lo que tengo que mejorar. Y sobre todo, tener en cuenta cómo estoy mejorando eso. ¿Qué hago para yo, de alguna forma, minorizar este defecto que tengo? Preparar preguntas acerca de la empresa y la vacante. ¿Por qué? Porque así de alguna manera mides el interés en la posición, en el proyecto, y que, bueno, y vemos si hay compatibilidad entre nosotros. Hay que tener en presente los principales logros y fracasos. Aquí me he dado cuenta en esta profesión que la gente le tiene mucho miedo y le tiene como que todavía cierto tabú con la palabra fracaso. Todos hemos fracasado en algo, entendiendo que fracaso no es más que el no logro de un objetivo o el logro de una manera que no esperabas de un objetivo, o sea, que no se cumplieron quizás los objetivos de la manera que pensaste.
Eso es un fracaso. Entonces hay que tener en cuenta cuáles esos fracasos que ha tenido a nivel profesional e incluso a nivel personal. Bien sea que, bueno, una vez no tenía un entregable y no lo hice a tiempo. Entonces, bueno, eso es un fracaso y es importante saber qué aprendiste de ello. Eso casi siempre lo van a preguntar porque hay que ver como que cuál es el razonamiento, si esta persona es capaz de hacer un poquito de introspección y ver qué pudo haber hecho mejor. Y sobre todo, razona cómo puedes aportar valor a la organización en la posición, es decir, sacar cuál es tu propuesta de valor como candidato. Es decir, yo voy a traer esto, este es el cambio que voy a traer, yo voy a aportar tales valores, porque al final eso es lo que yo espero. Yo necesito saber cuál es el valor agregado que tú tienes como candidato. Y hoy en día, bueno, teniendo en cuenta que ya todo se está moviendo a lo que es el entorno virtual, unos pequeños tips, que esto es lo que le mando una guía a los candidatos que tengo, siempre con estos tips. Primero, que comprueben la conexión. Yo sé que ahorita en Venezuela el tema aquí es complicado, pero bueno, si tienen algún amigo que tiene un mejor internet, la oficina de algún familiar que, bueno, que pueda garantizar un poquito este tema, traten de irse para allá si tienen la oportunidad de tener una entrevista virtual, de forma de garantizar la continuidad de la misma. Lo mismo, conectarse antes a la plataforma a través de la cual será la entrevista para probarla, saber cómo es el audio, qué es lo que tengo que hacer y evitar como que tratar de que no ocurran tantos imprevistos durante la entrevista. Tratar de buscar un lugar tranquilo, con buena luz, que se te vea la cara, que te escuches bien y bueno, evitando un poquito estas interrupciones y sobre todo importante, mirar a la cámara, que nos pasa mucho a todos que vamos viendo como que la pantalla de alguna forma, o hay gente incluso que tiene escritas cosas en la pantalla y se nota. Entonces siempre, bueno, tratar de mantener el contacto visual con el entrevistador aún estando en un ambiente virtual. Y bueno, por otro lado, no pasa nada si tenemos una interrupción o lo que sea. Estamos en casa, por lo menos en esta situación. Yo he estado a veces en una entrevista y aparece mi gato. Y no pasa nada, debemos ser comprensivos tanto con el entrevistador, al igual que nosotros seríamos comprensivos con ustedes. Y bueno, una última parte que me han dicho mucho, bueno, viene con esta curiosidad de cómo afrontar que no fui la persona seleccionada. Esto no se habla casi, no se dan muchos tips sobre esto, entonces, ¿qué es importante saber aquí? Si luego de esta entrevista nos ha llegado un correo de parte del recruiter o de la empresa, pues no te ajustas a la vacante. Primero, pedir feedback, sobre todo para ver en qué áreas puedes mejorar. Puede ser que estabas muy nervioso, que no te comunicaste bien, o simplemente, bueno, hay una competencia de ti que debas todavía trabajar para ajustarte a esa posición en particular. No siempre se da feedback, pero están en todo su derecho de pedirlo y yo creo que si están con un buen entrevistador, con gusto les darán feedback. Yo, por lo menos, cuando me lo piden, lo suelo hacer. Otra cosa que hay que entender es que el no haber sido seleccionado no significa que no seas un profesional válido, no, para nada. Simplemente es un tema de que no encajamos y ya está. Pero eso no significa que te tengas que minimizar tú como profesional o que eres malo, no. Todavía eres una persona valiosa, eres un candidato valioso, así que por este fracaso no te deberías dejar vencer. Entender que hay personas que tienen un mejor encaje en el rol o en la organización, y eso pasa. Habrá personas que son mejor que nosotros y eso hay que entenderlo totalmente. Entonces, puede ser que al final para la empresa sea muy importante que personas que les guste temas de responsabilidad social, gente que le guste el voluntariado, y bueno, a ti quizás no es algo que te llame, entonces quizás se vayan ido al candidato que, bueno, tenía todo y además tenía el tema de responsabilidad social y era una persona que le gustaba hacer voluntariado. Entonces tú quedaste de segundo porque, bueno, tocó ese tema que quizá no te llamaba tanto la atención. Y hay que verlo de esa manera, o sea, no encajamos, quizá a ti no te hubiese motivado tanto a hacer las actividades de responsabilidad social empresarial que mandaba la empresa.
Otra cosa que es bueno hacer es, bueno, preguntar si hay alguna vacante en la que encaje más con tus competencias. Si, por ejemplo, te dicen y que, bueno, es que no te vemos para esta posición o este proyecto como tal, vale, decir que te tomen en cuenta para lo que viene. Y, bueno, con gusto siempre, o sea, si fue un buen candidato, si fue bien la entrevista, por lo general lo tenemos en mente. Igualmente, si si les quieren trabajar muchísimo en esa empresa y ven una posición que que salió de alguna posición que creen que puedan encajar, hablen directamente con la persona que los entrevistó. Oye, vi esto y tal, creo que puede encajar, ¿cómo lo ves? Y si si el recruiter lo ve clarísimo, te tendrá en cuenta porque ya es como que pasamos ya una parte del proceso. Y si creo que puedo considerarte, pues muchísimo mejor. Y bueno, muy importante, seguir en la búsqueda. No fui seleccionada aquí, bueno, utilicé esta experiencia para practicar, para ver qué debo mejorar y continuar. Al final, buscar trabajo es un trabajo, es bastante arduo, pero bueno, es un trabajo de hormiguita. Y bueno, finalmente, una frase de Charles Darwin que viene bastante acorde con esta situación que tenemos es: no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive, es aquella que se adapta mejor al cambio. Y bueno, es eso. Es las personas que tienen la capacidad de poder flexibilizarse, de poder reinvertirse y formarse, reinventarse para seguir adelante. Y bueno, ya estaríamos. Muchas gracias por la atención. Y dejo de compartir. Bueno, Marian, de verdad que súper agradecido. Me encantó la presentación. Gracias. Como decíamos por acá, tuvo full equipo, pues con todos los aditamentos que necesitaba uno conocer con la expectativa que teníamos. Porque estuvo todo, pues la preparación, la entrevista y luego el post que pasa después. A continuación, bueno, te voy a hacer algunas de los comentarios que han ido haciendo por el Vale. chat, que es la vía que usamos regularmente. Miriam Barroso nos pregunta, ¿nos podrías poner algún ejemplo de inbound recruiting? De inbound recruiting, por ejemplo, digamos que, y esto va muy de la mano con el tema de employer branding, si una empresa trabaja muy bien sus redes sociales, a nivel de contenido, a nivel de blog, aquí lo que va a lograr es captar a aquellas personas que estén como que más relacionados a esos valores que tiene la empresa. Si, por ejemplo, hablemos de la empresa Everis. Everis tiene en redes sociales, digamos que saca una publicación en Instagram que habla sobre una aplicación en un lenguaje de programación. Entonces, bueno, esto la idea es que llame la atención de estas personas que les gusta este lenguaje. Entonces, bueno, digamos que ven la aplicación, les llama más la atención, se van hasta la página web de Everis o al blog, y la idea es que, bueno, llenen un formulario, por ejemplo, viene el blog, leo más el artículo, me gusta el artículo, y me da la posibilidad incluso de descargarme un ebook sobre eso. Me descargo el ebook, me tiene súper enganchado, y ya de en adelante es como que quiero seguir más en sintonía con esta empresa, y ellos ya me tienen en su base de datos como candidato, y lo que hay es, bueno, vemos qué posibles candidatos tenemos aquí que estén motivados por este tema. Bueno, tenemos esta persona que se descargó el ebook, que vemos que está interesado y, bueno, que puede ajustarse a nuestros valores. Entonces, ahí, bueno, esto es un ejemplo de inbound recruiting. Excelente. Bueno, y quería recordar también para las mejoras continuas de esta plataforma de transbordo virtual. Le agradecemos al final, o en el momento que lo deseen, llenar la entrevista en línea que tenemos acá, la encuesta en línea, para evaluar cómo estamos haciendo el trabajo. Loyola Rosales pregunta, según tu experiencia, ¿cuáles son los empleos virtuales más buscados para el perfil de los licenciados en Administración y Contaduría Pública? ¿Cuáles son los empleos virtuales más buscados para los perfiles de los licenciados en Administración? Los empleos virtuales, bueno, aquí es bastante, digamos que no es que hay un empleo virtual como tal, pero digamos que
Lo importante aquí y lo que he visto es que, o sea, el administrador siempre va a seguir existiendo. El contable sigue existiendo, lo mismo que el experto en marketing sigue existiendo. Entonces, aquí lo importante es que estas personas, de alguna manera, aprendan a usar estas nuevas herramientas para hacer su trabajo. Es el ejemplo que ponía, por ejemplo, con la gente que sabe SAP. Ya el contable, por ejemplo, ya no se busca en empresas gente que tenga un Excel. ¿Por qué? Porque ya las empresas tienen un sistema que te lo hace. Pero se necesita personas que sean capaces de, primero, de programar este sistema. También que entiendan el reporte que les va a sacar el sistema, que sepan detectar si hay alguna incidencia, si hay algún error. Entonces, más que un empleo virtual, ya es un tema más de lo que hablaba en mi charla, es de competencias, de skills que se vayan desarrollando. Entonces, no sé si me expliqué bien y si yo la estaría contenta con mi respuesta. Sí, bueno, si no, hace otra pregunta a continuación. Vale. La profesora Jennifer García le pregunta, ¿también hay empresas que buscan personal técnico y descartan a aquellos que tienen muchas credenciales académicas? Sí, puede ser, sí. Sí, porque digamos que ya es una tendencia de hoy en día. Ya no es importante tantos títulos universitarios. Ya ahorita lo que se evalúa más son habilidades, son técnicas. Si viene un niño de 20 años que lo que hizo fue sacó el bachillerato y luego sacó un montón de cursos de programación y resultó que cuando le hicieron una prueba técnica de programación, resultó como que el más crack de todos, puede ser contratado. Ahorita se ve mucho a nivel de startups que ya no hace falta como que ese montón de títulos, o sea, hay algo que hay que, bueno, que hay que ir como que es parte de la transformación también que tenemos que tener como personas. Que el tema de la titulitis, que llamamos nosotros en Venezuela, ya quizá no tenga tanta validez y lo vamos a ver en generaciones más jóvenes que quizá no quieran hacer una carrera de 4 o 5 años porque no se ajusta de todas sus motivaciones, entonces harán estudios más cortos, cada vez más cortos, pero enfocados al área de trabajo que ellos quieren. Claro, es parte de la evolución. Asimismo, la profesora Jennifer pregunta, ¿qué recomendaciones das para trabajar y desarrollar las habilidades blandas? Bueno, ya aquí depende de cada uno. Digamos que nosotros como personas a lo largo de los años hemos ido desarrollando diferentes competencias. Por nuestra familia, por ejemplo, si yo tenía una familia que hablábamos mucho, que había mucha sensibilidad, quizá por eso yo he desarrollado bastante bien lo que es la empatía, por dar un ejemplo. Pero bueno, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Pedir feedback a la gente que está cerca tuyo. Si no estás trabajando porque es una persona muy joven, pedir feedback a tus profesores, a tu familia, a tus amigos, sobre aquellas cosas que, bueno, que tú crees que quizás puedas mejorar personalmente. Así como que siempre es importante saber también en qué soy fuerte y cómo puedo ayudar a que esa fortaleza de alguna manera a rebajar como que esa debilidad que tengo, ese mal llamado defecto. Ok, gracias. La profesora Loyola te dice excelentes tips. Gracias, Marian. Gracias. José Calderón pregunta, ¿qué competencias, según su experiencia, deberían desarrollar los administradores y contadores aparte del inglés y que no lo obtenemos en la Escuela de Administración y Contaduría? Muy bien. Bueno, además del inglés, yo creo que aquí hay un tema de tecnología. Aquí hay un tema de tecnología. Yo te iba a comentar que siempre es un punto que yo lo he comentado, ¿no? Que siempre lo menciono en clase, que no se limiten a lo que están viendo allí, porque en la calle hay cosas, hay requisitos, hay habilidades diferentes a lo que es la instrucción pura de las aulas. Totalmente, yo no sé si la escuela seguirá trabajando con el mismo pensum con el que yo me gradué. Vale, ahí ya vamos mal, lamentándolo mucho. Ya está mal, es un pensum muy, muy obsoleto y más ahora en la época que vivimos, así que es importante formarse por otros lados. Mucho a nivel de tecnología, aprender sistemas,
Pero sobre todo eso, yo creo que a nivel de administración, si te gusta el tema de administración enfocado más a la parte financiera, sí, tienes que tener una buena base de qué es lo que significa de todo lo que es la finanza en sí. Pero tienes que saber cómo manejar hoy en día un Microsoft Dynamics, por ejemplo, que es el sistema que se está utilizando ahorita más para sacar un estado de resultados, que ya te lo saca automáticamente, o sea, que ya no es necesario que tú estés ahí, debe haber, o sea, y no. Echando números. Exacto, sí, bueno, ya no hace falta. O sea, hay que una cantidad de habilidades, planificación, presupuesto, una cantidad de cosas adicionales que no se están dando en la escuela. Bueno, aprovechando un poquito que no veo más preguntas mientras surgen otras, yo tenía algunas, voy a tomar la libertad de irtelas haciendo. Dentro de las competencias blandas y duras, imagínate que tú vas a entrevistar a una persona. ¿Qué peso le das a cada una de ellas? O sea, si es buen técnico o si es buen relacionista o si tiene más habilidades blandas que duras, más o menos ¿cómo lo evalúas cuando estás hablando con él? Vale, aquí es complicado, pero sobre todo porque hay que entender que yo como recursos humanos no evalúo la competencia dura. Yo puedo ver a nivel de currículum, él me puede echar su cuento, su historia, pero que yo no tengo la capacidad alguna para evaluarlo técnicamente. O sea, yo no sé si ese hombre, esa mujer, sabrá de ese lenguaje de programación, si sabrá cómo hacer un modelado de datos con Amazon Web Services, no, nada de eso. Eso ya le toca a la parte técnica, para eso hay hiring manager, y al final estas personas van a trabajar, se supone que van a trabajar en su equipo. ¿Quién va a hablar esa parte técnica? Son ellos. A mí me tocaba lidiar como tal, son las blandas. Entonces, ¿qué me pasa? A veces, que el negocio puede ser que lo vea muy duro técnicamente, que es como que, esta persona vino a revolucionar la industria y es el que nos va a sacar de abajo, pero yo puede ser que a nivel de competencias haya dicho, no me encaja por valores, porque no está en sincronía con lo que quiere la empresa, o incluso ver si, por ejemplo, hay que entender que, bueno, por lo menos en la empresa que estoy, la que me siento bastante bien porque hay un plan de carrera bastante objetivizado y para cada categoría hay unas competencias que deben tener. Entonces mi idea es guiarme por ese guión. Entonces puede ser que esta persona tenga un salario de X categoría, pida de una categoría más alta, pero le falta competencias por desarrollar, pero todavía el negocio quiere decir, no que yo lo necesite y tal. Entonces aquí viene una parte de negociación de te muestro, me muestras, poner ejemplos de por qué no funcionaría, pero casi siempre, y mi experiencia, casi siempre termina ganando negocio. ¿Por qué? Porque ¿quién factura? Y aquí, bueno, la recomendación es, bueno, que tú dejes como recruiter bien plasmado de por qué tú dijiste que no. Claro. Yo te iba a hacer una pregunta que me parece, o siempre me ha parecido como un poco intrigante para mí, porque nunca he estado del lado del recruiter en recursos humanos. Yo he tenido que reclutar gente, pero de la parte técnica, como tú decías, yo lo evalúo por otras cosas. Pero entendiendo que es muy subjetivo esa opinión de las habilidades blandas que tú puedes emitir, ¿tú usas algún tipo de matriz de pesos, qué sé yo, para ser un poco más objetiva? Porque digo que de repente tienes 2 o 3 candidatos y los 3 te parecen simpatiquísimos, tienen buena relación, se expresan perfecto, se mueven bien, tienen buenos valores, etcétera. Y entonces ahí viene el problema, que para escogerlo va a ser un poco subjetivo. ¿Cómo decides ahí? Aquí, bueno, lo ideal, por lo menos en la empresa donde yo estoy, es algo que se está trabajando, de hacer eso que tú dices, de alguna manera, de objetivizar aún más esas competencias y ponerle un peso. Hay empresas incluso que tienen test de competencias o test de personalidad que midan un poquito más esta parte. ¿Qué pasa? Es muy difícil este trabajo porque, como tú dices, somos personas, estamos habituados a ser sesgados. Un sesgo que, por ejemplo, yo tengo mucho es si llego a entrevistar extranjeros, no solamente venezolanos, pero extranjeros como tal, porque sé lo difícil que es, entonces siempre como que los trato con más cariño. Y es algo que hago incluso inconsciente. Y es algo que hago incluso inconsciente, lo mismo que si tú puede ser que
y nos pasa como seres humanos normalmente. Si vamos a hacer, hemos hecho toda la vida, pasé el verano en tal pueblo. Ay, resulta que el papá del chico también era de ese pueblo, ya ahí hay un sesgo porque hay otra afinidad. Entonces, aquí es muy difícil de medirlo. Sí, tienen que existir herramientas que de alguna manera objetiven y pongan indicadores a estas competencias para que sea. Ojo, no casi siempre, o sea, vas a encontrar buenos candidatos. O sea, es muy difícil encontrar un candidato con el que se haga ese match, sobre todo en este mundo tecnológico. O sea, yo he visto gente que es muy buena técnicamente, o que he entrevistado junto con negocio, pero que a nivel de principios de comunicación no te termina de encajar. Y que no hay casi candidatos, o sea, debo decir, tampoco es que llueven las candidaturas en el mundo de tecnología. No, hay bastante escasez de personal capacitado. Sí, bueno, no, te comentaba que hay cierto nexo, cierta correlación entre el tipo de trabajo que están haciendo, ese duro. El programador por lo general es muy introvertido, trabaja solo, le cuesta comunicarse diferente que con su máquina, que la que mejor lo entiende, la computadora. Oye, no veo más preguntas, voy a seguir preguntando yo entonces. Tú dale. ¿Tú ves como una ayuda o ves como una dificultad el hecho que estás reclutando en línea en lugar de estar reclutando person to person? O sea, ¿te corta un poco ese feedback que puedes tener de la persona, tenerla enfrente o tenerla en una pantalla? Sí. Cuéntame cómo te has sentido, porque esa ha sido otra intriga de estos días, ¿no? Con este te cambio. vas acostumbrando, pero no es lo mismo, no es el mismo feeling porque al final, digamos que el 60-70% es lenguaje verbal. No puedes ver si la persona está nerviosa, no puedes medir ciertas cosas. Igual, nota si la gente está nerviosa, en el tono de voz eres capaz de hacerlo, pero es muy difícil. Es muy difícil hacer una entrevista online. Te vas habituando, por suerte ya la tecnología va avanzando, tenemos como que mejores cámaras que nos ayudan a percibir más cosas, pero incluso para hacer sentir mejor, más cómodo al candidato, se utiliza mucho lo que es la técnica de espejo. Entonces, si por ejemplo el chico está súper retraído, yo lo que busco es de alguna manera imitar esa postura, porque él como que de una manera inconsciente va a cambiar. Claro. Va a cambiar y bueno, se va a relajar más. Entonces, esto a nivel online es muy difícil de hacerlo. Sí. Tienes que utilizar otros skills. Oye, pero es un reto también, ¿no? Desarrollar tú también tus otras herramientas para eso. Nombraste LinkedIn. Si tú pusieras a una persona que está en labores de búsqueda, hacer una tarea, ¿no? Por ejemplo, dile, mira, dedícate 1 hora a LinkedIn. ¿Qué tareas le pondrías a hacer en LinkedIn para que mejore su branding y pueda tener una mejor exposición? Tomar nota. Primero, cosas para optimizar el LinkedIn, así breves tips. Lo que sería customizar la URL. Vemos que en la URL de LinkedIn, vemos que si LinkedIn, Marian Bosa, XYZ, número, cositas del código que hay, eso se puede cambiar. Hay una opción de modificar URL, entonces pongo Marian Bosa, Pedro Carranza, José Calderón, y ahí lo vas a tener. O sea, ¿por qué? Porque mejora nuestra presencia online. Entonces, va a ser más fácil cuando pongas Marian Bosa en Google, aparezca mi perfil de LinkedIn. Ahorita el tema de la foto es como que aquí hay opiniones encontradas, pero sí, se recomienda tener una foto profesional, que se te vea la cara. Ahorita está muy de moda el tema de medio cuerpo, pero que sea algo coherente. O sea, he visto gente que sale con lentes de sol y es como, no. O en la playa, no. Por favor, no hagan eso. Mira, no sé qué está buscando trabajo de salvavidas, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, si estás buscando trabajo de salvavidas y eres salvavidas, vale, pero si estás buscando trabajo como administrador, no. Eso, tenerlo siempre al día, actualizado con lo que vas haciendo, poner la ubicación de dónde estás. Hay una opción también que si estás dispuesto a moverte, que la pueden habilitar.
y cuáles son esos países, esas ciudades donde tú estarías dispuesto a moverte. Si quieres trabajar en remoto o full time, qué tipo de empleo estás buscando, eso también, porque es una manera de que el recruiter filtre. Y eso, palabras claves que tú sepas que, que van a ser necesarias para el puesto que tú quieres aplicar. Y el tema de hay una parte que tiene LinkedIn que puedes poner los skills que tú has venido trabajando. Entonces ahí poner todas esas cosas que consideras importantes y que también ayudan como a optimizarlo a nivel de palabras clave. Si por ejemplo yo soy recruiter, yo voy a poner ahí que sé de recursos humanos, que sé de recruitment IT, que sé de LinkedIn, que sé de inbound recruiting, para que si alguien me busca por eso, aparezca. Si eres administrador, bueno, ¿sabes Excel, poner el inglés. Si conoces de estado de ganancias y pérdidas, poner ese tema. Presupuestos también se puede decir. ¿Sabes de algún sistema, Microsoft Dynamics? Si conoces SAP, poner ese tipo de cosas. Y siempre, bueno, pedir recomendaciones también ayuda. Porque si tienes duda con algún perfil, más o menos ves con quién ha trabajado. Y pedir recomendaciones sobre todo a los jefes, a los responsables. No pidan recomendaciones a compañeros porque no es totalmente veraz. Y bueno, eso. Exacto, porque al final puede estar y que, bueno, mi amigo me hizo mi recomendación. Y eso, ponerse a agregar gente del sector, o sea, gente con la que yo sé que me pueda aportar valor, o sea, de empresas que yo quiero trabajar, recruiters, agregar, bueno, gerentes de empresas que a mí me llamen la atención, también del círculo profesional en el que estoy, compañeros de trabajo, sí, yo por lo menos, bueno, yo tengo que agregar mucha gente de por sí que no conozco, pero quítense ese tema de que no conozco a esa persona, no es el Facebook. LinkedIn es una red social profesional, entonces es la manera como que de llegar de alguna forma hacia donde quiero que me vean. Y bueno, por supuesto, si quieren trabajar el tema de contenido, ahí sí les recomiendo empezar a postear cosas, compartir artículos y es una manera de que ustedes vayan trabajando su marca personal y que se vayan posicionando como un experto en ese ámbito. Buenísimo. Bueno, entonces de verdad que por mi parte bien satisfecho, me pareció excelente toda la presentación. Favorablemente la tendremos pronto en YouTube, o sea, que se puede consultar posteriormente para ver nuevamente los tips cuando uno dé tiempo de copiarlos tan rápido. La profesora Jennifer te manda felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y de parte de Transbordo Virtual te agradecemos la compañía, tiene las puertas abiertas cuando gustes, bueno, las puertas no, las pantallas abiertas cuando guste volver. Tener otra, vale. Por supuesto, eres súper bienvenida y de hecho esta plataforma está hecha para en función de los egresados, para hacer un nexo entre ustedes y que todos se puedan ayudar entre sí con esta cantidad de información que nos ha dado el día de hoy. Entonces, bueno, si quieres dar un mensaje final y despedirte para ya cerrarla. Bueno, darles las gracias por estar aquí, a la gente que está, bueno, Miriam que está aquí en España, muchas gracias por tomarte un tiempo de tu noche aquí para escucharme, y bueno, la gente que está en Venezuela, al final las 3 de la tarde es una hora como que bastante atravesada, muchas gracias por tomarse tu tiempo y querer escucharme. Súper honrada, la verdad, de esta oportunidad. Ya veré si se me ocurre algo más que pueda aportar valor a esta pequeña comunidad. Agréguenme en LinkedIn, tal cual aparezco, Marian Bosa, sí, con la K. Y bueno, si tienen alguna pregunta, me pueden contactar por ahí, les puedo dar algún tip, si quieren que revise el perfil o lo que sea, lo miramos. Quizá no conteste inmediatamente, pero bueno, siempre respondo. Siempre respondo. Buenísimo. Bueno, entonces agradecido y bueno, agradecido por supuesto con todas las personas que nos visitaron hoy. Loyola te da la felicitación. Gracias. Bien querida por todos los profesores allá de la escuela. Entonces, bueno, no me queda más que despedir a todos los que nos acompañaron la tarde de hoy y bueno, pronto estaremos en YouTube con esta presentación también para
que dispongan de ella con más calma. Entonces, Vale. bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Déjame aguantarle.